Buenas tardes. Estamos aquí otra vez ya charlando en esta ocasión con Adrián. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Ángels, buenas tardes. Muchas Buenas gracias por tardes. invitarme. Bueno, la verdad que estoy súper contenta porque la verdad es que no me esperaba que al final te animases, pero bueno, ahora conociendo que ya has estado streameando y todas estas cosas, yo creo que Twitch, ahí perfecta la cámara. Quería ajustar, disculpa. Nada, ahí estamos perfectas. Que has estado streameando ya hace 3 años. O sea, cuando Twitch llega al mundo educativo con estas charlas que estamos realizando, resulta que ya teníamos esa práctica. Cuéntanos un poco, cuéntanos. Ávida estoy de que me cuentes estas aventuras. Pues nada, Ángels, yo soy docente, compartimos nuestro centro, la verdad, Ujú. y siempre desde pequeñito he tenido esta pasión por el mundo de los videojuegos y siempre he considerado jugar como parte de mi vida. A veces más determinante, otras veces menos, pero siempre ha estado ahí, siempre ha sido un pasatiempo divertido con el que he disfrutado. Y Mm. entonces cuando me llega mi verdadera vocación, ¿no? Que es la docencia, a mí me gusta enseñar, digo, ostras, ¿cómo algo tan genial, algo que yo considero tan interesante, con tantas posibilidades, está tan poco explotado? ¿Seré yo que soy rarito? No lo sé. Y aquí estamos. Bueno, pero hoy tenemos un tema, yo creo que bastante potente en el sentido porque vamos a hablar de los eSport, es decir, todo el mundo ahora mismo está hablando de los eSport. Estamos hablando de qué nos puede aportar estos eSport al mundo educativo. Conocemos que incluso tenemos ligas para estos juegos, así que a mí me gustaría que nos comentaras un poco para pues digámoslo y asumámoslo, para estos no millennials, que somos unos cuantos, ¿qué es los eSports y qué nos van a poder, ¿vale? Jugar. Tenemos con nosotros hoy a Tesaku. Tesaku, saludos, buenas. Encantada de verte por aquí. Y bueno, no, por supuesto, que tenemos que no, los videojuegos no son de ser raritos, pues de ser unos exploradores, como poco. Cuéntanos esto de los eSports. Pues bueno, Ángels, cuando ya llegamos a una fase en la que todo el mundo prácticamente tiene conexión a Internet en casa, los videojuegos ganan una nueva dimensión que es el modo online, ¿no? Y a Ujú, través de ahí y de muchos desarrollos empiezan a salir una serie de títulos concretos con nombre y apellidos, los cuales su principal atractivo literalmente es la capacidad de medirte ujú. tú o un conjunto de personas con jugadores alrededor de todo el mundo. Cuando sucede esto, despierta un interés tremendo por la comunidad gamer y empiezan a crearse estos sentimientos de, ostras, pero ¿y quién es el mejor? ¿Y cómo medimos quién es el mejor? ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces empiezan a surgir iniciativas por parte de empresas, de comunidades, a través de todo el mundo para crear competiciones, digamos, oficiales Ujú. que sean capaces de determinar pues, este grado de habilidad o mostrar al resto del mundo lo que están desempeñando estos jugadores en estos universos virtuales. Mm. Por lo tanto, estamos teniendo que es como una competición, ¿no? Digamos como, por hacer una similitud, como los Juegos Olímpicos, podríamos decir, ¿vale? Podríamos decirlo, sí. Pero sin el esfuerzo, digamos, físico, en este caso, sobre todo, jugando a determinados juegos. Pod- Sí, sí, podríamos sí. hablar realmente se asemejaría sobre todo a pruebas de habilidad, Pruebas de generalmente. habilidad, perfecto. Y estas pruebas de habilidad,
¿con qué juego es ahora mismo, digamos que estos eSports están tan en boga? Pues a ver, tenemos varios títulos que se han convertido en pesos pesados cuando hablamos de eSports. Uno de los principales, de los más antiguos, de los pioneros, es el Counter-Strike, por ejemplo, Ujú, que ese es un videojuego estilo shooter, en el cual pues, los jugadores miden su puntería a la hora de disparar, ¿no? Y cooperar como equipo. El Counter-Strike abrió un gran camino al resto, fue ese manto que arropó al resto. Y luego hemos tenido títulos muy dispares. El mundo de los eSports es muy distinto entre un título y otro. Desde el FIFA, por ejemplo, el ujú, videojuego, el famoso videojuego de fútbol, se está abriendo camino en el mundo de los eSports, ya tiene un público muy grande. ujú. Tenemos también videojuegos en torno a, digamos, es que no sabría cómo definirlo. El Rocket League es una especie como de coches de Monster Truck estilo americano que chutan un balón. Es complejo de explicar, no sabría cómo definirlo bien. Y sobre todo uno de los grandes, uno de los que más huella ha dejado en este mundo, League of Legends. League Ujú, of Legends. Estaríamos hablando de un juego cooperativo, de arena multiplayer online, es un estilo MOBA, en el cual 10 personas, 5 jugadores contra otros 5, intentarían acabar con una base enemiga, digamos, ujú. desplegando determinadas estrategias a lo largo del mapa, podríamos Muy decir. bien. Entonces, digamos que a través de estos videojuegos y sobre todo a través de estos eSports, en la medida que estamos jugando con otros jugadores y otros equipos, podemos estar desarrollando eh, las habilidades blandas o las soft skills. ¿Cómo lo podemos organizar todo esto? Es decir, cuéntanos, porque tú tienes en verdad ahí un equipo de seguidores, ¿no? De riders. Sí, Ángels, sí. Lo interesante de estos juegos, además dependiendo del título, se presta más o menos. En concreto, por ejemplo, League of Legends es uno de los eSports que se presta mucho al trabajo cooperativo, a ese organizar un conjunto de personas que deben coordinarse y desarrollar un objetivo común. Entonces, ahí simplemente por el hecho de que entre el factor equipo, ya tenemos un nicho para las soft skills Ujú, tremendo, porque nos permite trabajar, digamos, con la motivación del alumnado, soft skills que a lo mejor también se podrían trabajar en el aula, pero que no cuentan a lo mejor con ese factor motivacional, no tiene ese factor explosivo, ese gancho que tanto atrae a los adolescentes y que es diferenciador, ¿no? Que ofrece frente a un partido de baloncesto, que también ujú. tiene sus virtudes, por Claro, supuesto. claro. Entonces, Adrián, ¿tú crees que justamente es motivador desde el punto de vista de los adolescentes este desarrollo de las plataformas multijugador y sobre todo esta visión más aplicada a esa estrategia, a este desarrollo de competir, que al final es un trabajo en equipo, evidentemente? Sí, por supuesto, completamente. Yo estoy muy convencido, aunque esto sea a nivel personal, que tarde o temprano, quizá no lo llamaremos videojuegos por el estigma, ¿no? que se Ujú, arrastra de ahí, pero lo llamaremos simulaciones, lo ujú. llamaremos, lo llamaremos X, pero el caso es que esta forma de aprender jugando, yo creo que se va a ir instaurando en nuestro sistema, en nuestras aulas, y tarde o temprano podremos llegar a ver asignaturas incluso que tengan una parte de simulación grande. Mm, sí, de hecho, por ejemplo, Tesaku nos dice que yo creo que sí, y creo que es el futuro del deporte profesional.
el hecho de todas estas desarrollos o de todas estas formas de poder quizás entrenar en un momento concreto, quizás de desarrollar esas estrategias cuando no es posible llevarlas a cabo. Por ejemplo, pues imaginemos un nuevo confinamiento, que no creo, no va a ser posible, pero que esas situaciones fuesen así. Y de alguna forma eso podría ayudarnos a desarrollar todas esas competencias, ¿no? Como hemos estado diciendo, de trabajo en equipo, también de esa autonomía, de esa responsabilidad, de ese compromiso con los demás y de alguna forma con ese desarrollo al final de esas estrategias. Sí, por supuesto, Ángels, completamente de acuerdo, coincido con tanto contigo como con Tesaku. Eh, es una herramienta que nos da muchas posibilidades que hasta la fecha las teníamos, pero quizá no eran tan fáciles de desarrollar. Quizá estaban a nuestro alcance, pero no tenían esa accesibilidad con la que tenemos nosotros los videojuegos en nuestros ordenadores, dispositivos móviles, etcétera. Mm. Y es un poco lo que estaba apuntando también Tesaku, que los eSports a nivel... una cosa es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? Que hay una serie de alumnado que está trabajando, que tiene ahí para esa liga también un poco quizás más escolar, pero que están moviendo mucho dinero. Es decir, hay profesión ya de eSport profesional, jugador profesional. Sí, sí, completamente. El jugador de videojuegos profesional, el profesional de los eSports, eh, no me voy a meter en la polémica de si atleta o no atleta, pero la cuestión es que como mínimo, ya lo podemos considerar influencer, porque ya es capaz de generar unas determinadas sensaciones y un determinado interés a una comunidad de personas lo suficientemente grande como para conseguir vivir de forma digna Ujú. y profesionalizada, es decir, con una técnica y una rutina de trabajo al respecto. Lo cual, vamos, por supuesto. Por lo tanto, digamos que tenemos que romper estigmas. Estigmas con el mundo del videojuego, estigmas con el juego dentro del aula, con ese doquere o ese enseñar de forma placentera, que puede ser lo que aporta el juego, ¿vale? Para de alguna forma interactuar y sobre todo hacer más que nunca protagonistas a nuestros alumnos, ¿no? De, en este caso, sobre todo, de su propio aprendizaje y de su propio desarrollo profesional, de alguna forma, en un futuro. Así que, ¿cómo crees que esto lo podemos lograr? Acuérdate que no teníamos las preguntas planificadas. Yo te dejo tiempo, porque al final esto No, no. es como una charla del café de esas mañanas. Pero me alegro que me hagas esa pregunta, Ángeles. Yo lo primero que creo y en lo primero que pienso cuando Ujú, veo videojuegos es que hay muchos que tienen aplicación en el aula. Hay títulos, ya no eSports, no solo eSports, hay títulos que te enseñan algo, ujú. que te enseñan algo y te enseñan algo aunque no sea tu especialidad. El otro día, sin ir más lejos, estaba jugando yo a un título que me regalaron y oye, pues para abrir puertas tenías que establecer constelaciones del firmamento. Ujú. Es una tontería, no es algo determinante en el juego, no tiene que ver con la trama principal. Vamos, no creo que el autor lo hiciera pensando en eso. Pero Claro. son detalles a los que tú ligas esos sentimientos y esos recuerdos de haber jugado, de haberlo pasado bien, de haber Ujú. dicho, ostras, esta puerta se me resistió. Y son cosas que se te quedan ahí. Entonces, yo lo que creo que hace falta en el aula, y esto es una opinión personal, en mi humilde opinión, es que se creen juegos educativos, es que haya empresas potentes que sean capaces de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, que es aunar la vertiente lúdica, es decir, hacer un juego realmente atractivo para jugarlo, para retar al jugador
e intentar atraparlo en esa historia, en esa narrativa, y que a la vez tenga un contenido curricular lo suficientemente extenso o interesante, porque no tiene por qué ser extenso, puede ser concreto, para que tenga una aplicación educativa. Si eso alguna compañía llega a hacerlo, creo que dará inicio a esa nueva era que hablábamos de Bueno, la gamificación. bueno, pero eso ya lo tenés. Es decir, has estado experimentando, por ejemplo, con Minecraft, que no es exactamente un eSport, pero digamos que ahí cabe todo. Porque al final en Minecraft lo que haces, ¿vale? Es simplemente coger y crear el mundo o el universo que tú quieres. De hecho, Tesaku está diciendo que Microsoft ha creado el mundo de Minecraft para aprender y es verdad, es decir, podemos como expertos en este caso de, pues eso puede ser mentor de Minecraft, todas estas cuestiones, tenemos mundos en los que ya hay esas creaciones. Lo que pasa es que en esos mundos tenemos esa pregunta, ¿no? Y ese ir descubriendo y lo podemos organizar y digamos se puede construir. El problema es implicar al alumnado en esa construcción, por ejemplo, que esto lo hemos estado hablando también, Vaya que sí, ¿vale? vaya que sí. Es decir, que sí que existe el problema, desde mi punto y mi humilde punto de vista y opinión, como siempre también, es el tiempo para poder realizar estas cosas. Porque sí que es verdad lo que has estado diciendo. Es decir, vale, hay un juego que me ha permitido abrir unas puertas para avanzar y tenía que ver las constelaciones. Con lo cual me sirve, por ejemplo, para ciencias naturales. Juraría que estaba Héctor, que nos estaban diciendo que a través de juegos o videojuegos yo puedo ir a Roma, puedo ir a puedo hacer las construcciones del medievo, ¿vale? Todos estos juegos que siempre que creo que son de los pocos que yo he jugado de construir, porque sí que es verdad que cuando me preguntaban a mí, pues seguro que has jugado, y yo, pues yo he jugado en mi infancia muy poco al videojuego, pero sí que es verdad que, bueno, he matado a algunos en la Among Us, no, también te lo digo. Ah, mira, mira, ojo. ¿Vale? Es decir, también hemos pasado por ahí. Pero sí que es verdad que esa gamificación es importante que entre en el aula. No quiero decir que no para todo. Todo tiene un punto y todo tiene un momento. Y es posible que no estoy hablando pues para hacer un examen de selectividad de segundo bachillerato, pero sí, por ejemplo, para toda una secundaria y un primer ciclo en el que cabe más opciones para ese desarrollo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Ángels. Creo que además en nuestro sistema se tiende, no sé si se tiende, pero a mí me da la sensación de que sí se olvidan un poco eh, el, el resto de competencias, más allá de las memorísticas, que nuestros documentos oficiales nos especifican y Hmm. que ahí sí tenemos ese hueco, esa pequeña abertura, ese espacio Hmm. donde estos juegos que se salen del currículum pueden tener un papel determinante para ayudarnos en esa secundaria. Vale. Y bueno, hemos dicho que tú estabas con un grupo de chavales, bueno, de chavales, de alumnos, ¿vale? Ujú. Valga la palabra retro, trabajando y jugando, planificando para competir en unos eSports. Sí, Cuéntanos. es correcto, Ángels. Cuéntanos, Adrián, cuéntanos esta aventura. Esta idea, bueno, os pongo un poco en contexto. Sí, Esta claro. aventura empezó el Ujú. año pasado, y se la debemos, tanto los riders de este año como yo, se la debemos a unos alumnos de bachillerato del año pasado que acudieron a mí. Yo estaba en la sala de profesores un día cualquiera. Dicen, Adrián, ¿nos puedes apuntar a esto? Y yo me leo las bases, digo, pero ¿qué es esto? Y me hablan, descubro, una Liga Nacional de Institutos del título League of Legends. Tiene más Ujú. títulos, pero ellos querían apuntarse a ese en concreto. Y de repente, pues me explota la nostalgia, ¿no? Porque este título yo lo he jugado unos cuantos años, lo pasé en mi época universitaria además, y digo, ostras, chicos, ¿y qué os parece
si en lugar de simplemente apuntaros, de ser un mediador burocrático entre la organización y vosotros, no entrenamos? No os cuento mis andanzas por ahí. Imagínate, total, que empezamos y quiero pensar, o eso me dijeron, que tanto a ellos como a mí nos gustó mucho la experiencia. Mm. Quedábamos de forma esporádica, daba pues algunas pequeñas indicaciones y se lo tomaban en serio. Con todo esto yo dije, ostras, esto hay que llevarlo al siguiente nivel. Estamos teniendo ahí un Claro, recurso que se nos ahí, está ahí, ahí ofreciendo. te salió la vena al jugador. Hay que llevarlo al Claro, claro. siguiente nivel. Siempre, siempre, ese es el Siguiente lema, ¿no? pantalla, siguiente pantalla. Claramente, claramente. Y dije, Mm, pues ya está, vamos a intentar crear un equipo formal, mm, reglado, con su horario de entrenamiento, con su programa de entrenamiento, y vamos a intentar plantear qué es lo que pasa si nuestros alumnos que quieran probar la experiencia reciben un entrenamiento de aproximadamente pues, unos 9 meses y cómo va a afectar a eso, cómo va a afectar eso tanto a su nivel académico como a pues, sus andanzas en el videojuego, por supuesto, claro que sí, porque ellos ujú. también lo que quieren es mejorar en el videojuego. Y con todo esto, pues gracias también a nuestra organización que me dio la oportunidad, pues aquí estamos compitiendo en Ujú, la Liga Nacional de Institutos como equipo reglado. ujú. Y de esa experiencia, que evidentemente estamos ahora ya delante de un equipo arreglado, de un trabajo, pero de la experiencia del curso pasado, Ujú. ¿hasta dónde llegasteis? Pues bueno, el curso pasado, qué mala, qué No, mala. El no, curso, no, no, qué buena, es una muy buena sí, sí, sí. pregunta, hombre. El curso pasado fuimos campeones de la Liga Autonómica. Llegamos ya a la fase intercomunidad. Fuimos primeros de la comunidad porque fue Liga y la verdad es que el equipo del año pasado hizo una gran actuación. Ganó de Ujú, los 9 partidos que tenía, ganó 6 con unas victorias, unas victorias tremendísimas. Vamos, me encantaría decir esto porque la verdad es que los chicos se esforzaron. Hubo partidas que sacaron literalmente del lodo, construyendo ujú. desde cada ladrillo derrumbado que tenían. Y la verdad es que llegamos hasta ahí. Luego, por desgracia, en la fase de comunidades autónomas, cuando ya fue eliminatoria, caímos. Tuvimos Bueno, ahí una pero derrota. para ser en realidad la primera vez de entrenador, ¿no? Digamos que muy bien. Es decir, Sí, sí, muy, muy pasamos. satisfecho. Eso Muy, muy está muy, satisfecho. muy bien. Y una de las cosas importantes que de ese aprendizaje, ya no solo como entrenador, sino también desde el punto de ellos, no sé si al final hablaste o pudiste sacar opiniones, em, desde tu percepción, ¿cuáles crees que fueron las competencias, esas soft skills que estamos tan asiduamente escuchando y esas habilidades que a lo mejor ya no van a importar solo única y exclusivamente pues eso, una licenciatura, un documento que te digan, ah, no, soy tal, soy menos, soy eso? Es decir, esas competencias, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las que mejoraron estos alumnos con todo ese proceso? Sin lugar a dudas, la primera que diría, sin miedo a equivocarme, la proactividad. La proactividad la mejoraron mucho, Ángels. Los alumnos pasaron a preocuparse de, oye, yo tengo que buscar a tal capitán, hemos tenido tal imprevisto durante la partida, yo busco, yo hablo con el administrador, acordamos fecha de partido, vamos a programar sesiones, no estoy a gusto con el nivel de entrenamiento, vamos a entrenar este fin de semana un poquito más. Eso yo vi personalmente una progresión grande desde que empezáramos en octubre a los Riders de mayo. Ese equipo Ujú, estaba mucho más consolidado en ese aspecto. En segundo lugar, la comunicación. No solo la calidad de la comunicación, el conseguir decir, vale, estoy sentado aquí, tenemos unos objetivos, vamos a conseguir transmitir información clara, concisa, vamos a utilizar léxico específico necesario
para que todo esto se desarrolle correctamente y sobre todo vamos a trabajar el respeto, porque el problema que tiene mucho del mundo del videojuego es que con ese estigma, con ese pensamiento de esto lo hago yo para pasármelo bien un momento, se tiende a perder un poco, digamos, la seriedad, ¿no? A la hora de hablar. Ujú, Lo podemos ver en muchos streamers, ¿no? ujú, Estos chicos, yo creo que poco a poco, a medida que ellos se fueron creyendo que esto iba en serio, que ujú. estos entrenamientos eran de verdad, mejoraron también muchísimo la calidad comunicativa. Por otra parte, y sin lugar a dudas, el trabajo en equipo, Ujú, por supuestísimo. Se libaron mucho del ego de los jugadores. Empezamos, soy yo y están los demás, y acabamos, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Si puedo hacer algo para mejorarlo, aquí me tienes. Eso creo ujú. que vamos, fue sin lugar a dudas determinante. Por lo tanto, podemos decir, no, estaba dejando ahí una especie como de apuntes, ¿no? Por si acaso, Mm. para luego, como sabes, dejaremos el vídeo para en YouTube para todas aquellas personas que luego lo quieran ver, lo compartiremos en redes sociales. Sabemos que tienes perfil de Twitter que no lo utilizas, pero te apreciamos igual. En ese sentido. Procuraré utilizarlo más. Nada, nada, Tendré. nada. No te preocupes que sabes que Twitter, bueno, hay de todos, es decir, va con la edad esto. Entonces, pues nada, yo pues soy del mundo de Twitter, pues básicamente por una cuestión de edad, es una cuestión de edad simplemente. Nada, te saco dice que muy chula la experiencia. Me interesa lo último que has dicho, es decir, desde tu punto de vista, digamos que esta liguilla y los raiders y también ahora, digamos, a los nuevos raiders que tienes en el proyecto, limaron los egos. ¿Vale? Es decir, Sí, sí, sí. de alguna forma dejaron de ser un yo para ser un nosotros y esa construcción de alguna forma de ese colectivo, ¿no? De ese trabajo en equipo que va a ser tan crucial y tan importante para el día de mañana, cuando salgan al mundo exterior de las personas adultas que tienen que trabajar con otras personas, pues va a ser muy beneficioso. Eh, pero todo esto, ¿vale? ¿Cómo se puede compaginar o cómo crees que deberíamos de compaginarlo con el centro, con las familias? Es decir, porque hay varios niveles de interacción, ¿no? Primero con ellos, luego, por ejemplo, con el resto de compañeros o con el aula y luego a nivel de familias. No sé si me explico, es decir, porque como es una conversación, son preguntas que me van surgiendo. Tu pregunta, Adrián, pregunta. sí, eso es decir, ¿cómo crees que podemos ir rompiendo ese estigma que tenemos, ¿vale? Porque quien está dentro del videojuego está, con lo cual ya lo tiene asumido. Pero dentro del colectivo de ámbito educativo aún hay mucha gente que cree que el videojuego es algo, no quiero decir el adjetivo, pero puede ser diabólico, ¿vale? Sí, 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 por Por lo supuesto, sí. tanto, es decir, ¿cómo podríamos ir rompiendo esos estigmas y conquistando esos ámbitos de alguna forma? Porque también luego está el ámbito de la familia. Es decir, podemos ver, yo recuerdo hace pues quizás 6 meses o 8, ver un informe semanal donde justamente estaban hablando de los eSports y los streamers, es decir, y todo lo que estamos ahora haciendo aquí, esta conversación de los directos, ¿no? De hablar de estas cosas que parecen un poco, pues, ¿por qué no? De frikis o extrañas. Sí, completamente, Ángel. Yo en ese aspecto también, de nuevo, lo tengo muy claro. Todos los estigmas se rompen predicando con el ejemplo. Es decir, la Ujú, única forma, y para mí la más efectiva que tiene esto, es con la gente valiente que lo está probando, que está siendo pionero. Por ejemplo, los riders, tanto los propios jugadores como sus familias están siendo pioneros a nivel ujú, de tomar esta decisión. Y
predicar con ese ejemplo, que luego la gente vea esos resultados, que digan, mirad cómo estábamos cuando empezó la actividad respecto a determinadas competencias, respecto a incluso determinadas situaciones personales. Yo he llegado a ver gente tremendamente introvertida, Ujú. tremendamente desorganizada, lo que se dice, ¿no? El típico desastre, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ver cómo poco a poco va encauzando y va haciéndose protagonista de su propio discurso a través de esta pasión que es la que lo hace saltar, la que le hace perder ese miedo, la que le hace querer involucrarse y luchar por este tipo de cosas y conseguir desarrollar todo este tipo de habilidades y sobre todo de socializar. Si conseguimos que las familias vean que sus hijos e hijas están en un entorno seguro, tutorizado, en el cual, además de ese ocio, que no hay que olvidarlo, es decir, jugar tiene que ser agradable, por mucho que le duela a determinadas personas, jugar tiene que ser un acto placentero, es lo que lo convierte en voluntario. Que además de todo eso, puedan ganar esa disciplina de trabajo que luego puedan trasladar a los exámenes, a sus deberes, a sus trabajos en grupo de determinadas asignaturas, va a dar lugar a ese cambio de una forma natural, sin pasar por ninguna declaración específica. Vamos, que nos ganaremos el cielo cuando lo Hombre, consigamos. Lo pero tenemos ni lo claro. dudes. Vale, tenemos gente que, como Agora, que es vamos, es un gamer que no puede, ¿vale? Clara Cordero, que no puede seguir, dice que nos verá en directo, nos comenta por Twitter. Luego Leti, que bueno, saludos, no sé si nos está siguiendo bien, pero sobre todo que también es una gamer absoluta con todo el tema de Minecraft, en este caso, y de programación y de code. Ella estuvo en TikTeando hablando con nosotros en cuanto a esa creación de contenidos de programación. Y Clara pues estuvo con nosotros hablando no solo de gamificación, evidentemente, que son, es uno de sus temas. Y nada, Leti pues en Twitter sí que nos estaba diciendo que casi no llegó, pero aquí estamos desde el móvil volviendo a casa, ¿vale? Con un tema súper interesante. Así que nada, mira lo que hacen las redes sociales en este Muchas caso. gracias a todo el mundo. ¿Vale? Que luego seguro que nos tenemos ahí en esa división. Como docentes tenemos un afán tremendo por una palabra que nos encanta en ocasiones, en otras la detestamos, llamada evaluación. ¿Vale? Por Es supuesto, por decir, supuesto. cuando yo ahora voy a hacer, me pongo en posición de madre, ¿vale? De madre mala, que dice, sí, a mí me parece todo esto muy estupendo, que el niño se lo pase estupendamente, que mejore competencias, pero ¿cómo lo evaluamos? Muy bien, muy bien. Me alegra que me hagas esa pregunta porque es la misma pregunta que me hice yo en el momento de iniciar el proyecto y la misma pregunta que va a ser respondida a las familias de Mm, nuestros riders en cuanto reciban su informe de evaluación. Veamos, tenemos una serie de cuestiones que yo denominaría cualitativas, unas variables cualitativas, a las cuales se le puede asignar un número pero es un valor orientativo. Tú seguro que lo comprendes muy bien y cualquier persona que sea docente. En nuestros métodos de evaluación tenemos un apartado que varía en el centro, varía en la nomenclatura, pero sería algo así, ¿no? Como en un resumen muy genérico, actitud, ujú. podríamos decir participación, implicación, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros le ponemos un número cuantitativo en base a unas rúbricas que nosotros, pero realmente la variable es cualitativa. Tú no Mm. puedes decir un niño es 6 implicado. Eso no existe, ¿verdad? Sí. Entonces, Vale. por una parte tenemos unas variables cualitativas en las cuales el mejor método de evaluar son rúbricas, por ejemplo, en Ujú. nuestro caso, ¿no? Ponemos un caso concreto. El alumno se comunica de forma respetuosa y fluida con el resto de sus compañeros. Eso podría ser un ítem a evaluar como Ujú. variable cualitativa. Ujú. Y luego, por supuesto, lo que nos permite, el hecho de que sea un eSport, el hecho que nos permite
una herramienta competitiva, Ujú, es que tenemos variables cuantitativas. Podemos medir cosas dentro del juego que reflejan la perseverancia del alumno respecto a determinadas cuestiones. Otro ejemplo concreto de League of Legends. Los alumnos tienen que eliminar una serie se llaman minions, de súbditos que genera la máquina, ¿no? ujú. Pues tú puedes, en nuestro caso, por ejemplo, no es mayor secreto, yo les he pedido que me rellenen una tabla Excel con un registro de sus partidas con la cantidad de súbditos eliminados. Tú con eso puedes hacer una estadística. Tú puedes decir, mira, este alumno empezó así, ha tenido esta progresión, tenemos una línea de tendencia, es decir, se le puede hacer literalmente un tratamiento estadístico exactamente igual que podríamos hacer con la nota de un examen. Ujú, Evidentemente, el trabajo ahí está en introducir a las familias en esta variable, ¿no? Pues les tienes que contar un poco por qué se mide, cómo se mide, qué representa, qué cuestiones, qué ventajas representa esta variable, pero bien es justificada, tienes una evaluación perfectamente competente que se podría defender, vamos, con una sesión de secundaria yo apostaría a que la podría defender. No, no, sí, yo no dudo que lo puedas defender. Yo lo que quiero con este, además, y cuando, acuérdate que hace un año más o menos hablábamos bueno, de que si empezábamos con o sea, empezábamos con Twitch, de que iba a ir esto, es decir, la mayoría de las personas que siguen al canal son docentes. Y a mí me interesa traer y hablar, charlar de alguna forma con docentes que estén aportando cosas y que estén haciendo para captar más adeptos, es decir, a la causa, porque al final el canal, como sabes, es ticteando, es decir, son las TICs llevadas al aula de alguna forma para, pues, para todo lo que estamos haciendo, es decir, para que ellos mejoren, sobre todo los alumnos, mejoren sus competencias didácticas, aprender a hacer nuevas cosas, estos retos, ¿vale? No solo ellos, sino también como docentes. Entonces, de alguna forma, hablar de la evaluación es hablar del foco del conflicto. Es decir, cuando tú te Por pones de supuesto. todas estas cosas, dices, sí, 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 vale, sí, a mí me parece muy bien, pero quiero saber cómo lo evalúas, quiero saber qué te aporta, es decir, lo que quiero es que de alguna forma me justifiques porque yo tengo que cambiar mi forma de hacer, que llevo haciendo a lo mejor o 20 años o 3 meses, me da igual, porque en realidad no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Entonces Claramente. es importante ese tema, ¿vale? Pero Mm. que no es que no se vaya a defender, evidentemente, pero cuando estábamos hablando justamente de eSport y estas habilidades blandas, es detrás toda esa secuencia que se puede desarrollar, de alguna forma tienen que estar como has dicho, diseñadas, planificadas y quizás con esa rúbrica en la que a las familias se pueden aprender, puedes involucrar en todo este proceso y al claustro, al resto de docentes, ¿no? Y al resto de comunidades, de alguna forma. Por supuesto, claramente. Además, Ángeles, yo creo que aquí tenemos un momento muy bueno para Ujú, tenderle la mano, porque creo que hay muchas similitudes a la hora de evaluar este tipo de actividades con la evaluación por competencias, mm. que se nos especifica en el corrupto, iba a decir, En las en el, corrúbricas. sí, sí, en el currículum, ¿no? Sí. Tarde o temprano vamos a tener, no sé si todas, no sé si muchas, no sé si pocas, pero vamos a tener que evaluar determinadas competencias del alumnado. Y una competencia, como tú mejor que nadie sabes, es algo Ujú, muy abstracto, muy complejo y que tiene unos subniveles, se puede mm, disgregar, ¿no? Podemos mm. hacer dentro de una competencia general determinados apartados. Tú, por tu formación y tu área Sí, de sí, no, es conocimiento, así, lo sabes claro. mucho mejor que yo, porque Mm, eso vosotros a la hora de dar una lengua, mm, ese reto lo tenéis mucho más interiorizado, en mi opinión, que algo más compartimentarizado, mm. como pueden ser unas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Mucho más concretas
de Ujú. momento. Sí, 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 sí. No, pero la verdad es esa, es decir, es genial llevar el juego al aula, pero da igual que sea desde las mates, desde las ciencias, desde las lenguas con la narración, al final, si te das cuenta cuando estás comentando el juego, estabas hablando de una narrativa, es decir, tiene que haber una historia al final que enganche al jugador para entrar en ese mundo. Si no hay esa narrativa, de alguna forma, pues se queda más alejado, puede ser más mecánico, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues como puede ser a lo mejor en su momento el Pac-Man, es decir, el como de Cocos, que ahí había poca narrativa, ¿no? Porque Sí, sí, era sí, más claro que mecánico, sí. ¿vale? Y hoy en día, pues el tipo de juegos o el FIFA, ¿no? Que también me estabas comentando, es menos narrativo, por mucho que te disfraces de Messi o de, pues eso, o de cualquier otro de los que juegan, que de alguna forma todos esta interacción, ¿no? Que nos está proponiendo los eSports. Eh, Desde tu punto de vista, estos eSports, ¿por qué están generando tanto dinero, tanta cuota, tanto interés algunas empresas? Lo primero es porque al fin y al cabo el marketing es un peso importante en el mundo empresarial de hoy en día. Ujú, Cuando una empresa se da cuenta de que hay una comunidad lo suficientemente grande como para prestar atención a algo que ella quiera comentar, transmitir, vender, pensar, ya tiene que haber un interés ahí. Es decir, en el momento que se dan cuenta de que estas comunidades son lo suficientemente potentes como para generar un interés comercial, los eSports van ligados a esa monetización del juego. Porque al final lo que estás transformando es interés de esa comunidad en un determinado producto, llámese producto, lo podemos analizar como un streamer o como algo hmm, físico. Es decir, al final es un bien o un servicio, ¿no? Y este sector servicios, además, genera el componente que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo, que es el de los deportes tradicionales, el de los hmm, deportes no electrónicos. ujú, Tú tienes un sentimiento de equipo, tienes tus equipos, tienes tus competiciones, tú formas parte de esa comunidad, tú llenas estadios, porque de ujú, hecho se llenan estadios para ver eSports, ujú, y por tanto, en ese momento ya directamente no hay que transponer nada más, es una continuidad de lo que se llevaba haciendo con los deportes físicos. ujú, Simplemente ha sido el salto al píxel, que digo hmm. yo. Sí, Héctor nos dice que hay que encontrar el juego porque em, hay que encontrar el juego para el jugador, ¿no? Para el perfil del jugador, porque no todos los jugadores disfrutan con lo mismo, evidentemente. Y luego nos comenta que el alumno puede rechazar ese juego por ser poco motivador. Por supuestísimo, claro que sí, por supuesto. Se trata no tanto de encontrar el juego para el jugador, de la misma forma que siempre y cuando no haya uniforme, pues cada uno vestimos, tenemos nuestros Mm, gustos y tenemos ujú, nuestras aficiones, sino más bien, aquel juego que sea capaz de desarrollar con garantías el aspecto que queramos tratar. Porque es imposible, es imposible que el juego guste a todo el alumnado sin excepción. Lo que sí que tenemos que fijarnos o lo que sí que tenemos que defender es que sea lo suficientemente retador como para que incluso no gustándole de primeras, sienta esa necesidad de repetir partida, de conseguir el objetivo que nosotros fijemos. Entonces, para eso, sobre todo, más que elegir el juego, sería elegir el estilo. Ya sabemos que tenemos pues, shooters, tenemos multiplayer, tenemos building, como es Minecraft. Minecraft ujú. es una caja, ¿no? Es un gran Sí, cajón desastre. mm, cabe todo. Es Mm, esa plastilina, ¿no? Que teníamos de pequeños para crear exacto. lo que nos dé la gana. Ujú, Pues lo que tenemos es que generar variedad. A mí me parecería impensable generar un determinado proyecto con un solo juego durante 9 meses.
porque eso al final generaría lo que dices, que esa persona a la que de primeras ya no le gustaba, Ujú. sienta aversión completamente por esta dinámica. Vale, entonces imaginemos que queremos equiparar, está ahí dando ahí vueltas, ¿vale? Pero imagínate, a ver, Adrián, ¿qué te parece que queremos equiparar los eSports con educación? ¿Vale? Sí. Educación y eSport, ¿vale? Son sinónimos, son evidentemente como dos grandes universos, ¿vale? Ujú. En la que queremos que la educación sea igual de atractiva que un eSport. Queremos que ese deseo, ese retador, ¿no? Que un juego sea lo suficientemente retador para que logre el objetivo que nosotros le fijemos a ese alumno. Es decir, de acuerdo, ese juego nos tiene que dar respuesta a eso. Si la educación nos tiene que ser lo suficientemente retadora como para que el alumno logre alcanzar el objetivo que nosotros queremos, ¿qué le falta a la educación para ser un eSport desde tu punto de vista? Yo creo que la diferencia, la principal diferencia, es que los eSports comienzan por formarse de forma voluntaria. Es una adhesión completamente voluntaria. De hecho, entre los propios jugadores hay comunidades distintas. Ya no se Ujú, habla de jugador como concepto, para nada, para nada. No tiene nada que ver un jugador por seguir con los ejemplos que hemos puesto, un ujú, jugador de League of Legends no tiene ujú, nada que ver con un jugador de Minecraft, ni lo tendría que ver con uno de Clash Royale, ni... Entonces, ¿qué deberíamos conseguir para conseguir equiparar eso? La adhesión voluntaria del alumnado. Es decir, conseguir hacerlos realmente protagonistas y generarles no alternativas infinitas, porque al fin y al cabo tampoco podemos caer en la utopía, pero sí una serie de personalizaciones. Una de las principales cosas que atraen de todos los videojuegos, sean el tipo que sean, es ese componente personal, ya sea creándome mi avatar, generando mi propio estilo de juego, algo que me diferencia de los demás. Si conseguimos unos, no sé, me lo estoy inventando, unas rutas educativas, unos, unos senderos ujú, que nosotros consideremos válidos, que todos sean válidos para desarrollar esas competencias y que el alumno ya desde el principio sea capaz de elegir un camino u ujú. otro, generaremos ese interés que de forma pasiva consiguen los videojuegos. Interesante. Por lo tanto, en este mundo de tecnología que nos está envolviendo y nos está llevando a nuevas situaciones y a nuevos entornos, eh, esa personalización de la que hablabas, esa creación de avatares, esos entornos virtuales, ¿vale? Los podemos encontrar ya hoy en día. El problema es saber si estamos preparados para tener esos avatares y esos entornos virtuales de aprendizaje, que al final, por ejemplo, estamos hablando de esa idea, por ejemplo, de metaverso, ¿vale? Para crear una red social donde a lo mejor no tengas que ir a la oficina, lo digo por Facebook, ¿no? Lo que estamos oyendo, no tengas que Ujú. ir a la oficina porque tú tienes tu avatar que ya se reúne con, con las sesiones de evaluación y está ahí el avatar que es igual que tú pero no tiene piernas. Ya lo hemos visto. Entonces, desde tu punto de vista y de tu opinión, ¿estamos preparados para esa sociedad? Es que yo luego doy mi opinión, pero primero, Yo creo que, yo creo que aún no. Yo no, creo que yo aún no. tampoco. Yo creo que también hay una brecha importante entre los nativos digitales Ujú, que beben las pantallas y el resto. ujú, Porque la posibilidad, los imprevistos, la capacidad de ese manejo de ese entorno virtual aún nos queda quizá un poquito lejana. mm, Sobre todo también por un factor que va implícito a la hora de trabajar con videojuegos y es una cosa que a mí me apena, pero es necesaria, que es que el propio docente también es el administrador de ese mundo virtual.
Mm, Claro, ahí yo veo una clara diferencia entre una persona con formación informática, con formación de entornos virtuales, de ese trabajo, y una persona que no lo tiene y que debe salir al paso como puede. Los imprevistos capaz de prever un perfil y el otro me mm, parecen diferentes, claro. por lo menos a día de hoy. Sí, sí, no, sobre todo porque, claro, estamos viendo todas estas cuestiones de la identidad, o sea, todo va asociado, la identidad digital, la identidad del juego, el avatar, la construcción de esos mundos que van a estar ahí. Y como sociedad, por todo también las implicaciones éticas que hay detrás, sinceramente creo que no estamos preparados para, ya no solo a nivel únicamente eh, dice que nos escucha, te saco, espero que sí, a todo el mundo. Hola, Espero que sí. sí, Yo te escucho bien. dale, sí, Carlos, sí, sí, yo lo escucho, vale, vale, ha sido de repente, de acuerdo, sí que nos escucha. Bueno, Carlos Edutac, bienvenido y Héctor, que es más fácil tu nombre que el sobrenombre, lo tenemos. Yo es lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, todas las cuestiones, las implicaciones éticas, de identidad digital, esos entornos virtuales en los que mi avatar es avatar, pero al final soy yo, ¿vale? Ahí hay todo una de las cosas importantes que no estamos preparados para asumirlas porque tenemos ya problemas, es decir, es lo que el otro día discutía con ellos en clases, porque les decía, sobre todo, pues surgió en una clase en la que somos muy poca gente, les digo, pero es que claro, tener en cuenta que vosotros vais a desarrollar muchas, seguramente parte de vuestra vida profesional en un entorno que no va a ser físico. Y lo que digáis en esa virtualidad es lo mismo como si lo dijeseis de viva voz. Y tenéis que ser conscientes de ello. Entonces, lo que va, o sea, las fotos que subimos a las redes sociales, nuestra identidad, pues van a estar ahí. Y con los videojuegos, tres cuartos de lo mismo. Es decir, por eso cuando hablábamos de esas soft skills y tú lo has comentado de ese respeto, ¿no? Porque es muy proclive a pues eso, estoy jugando y todo vale. No, es que no todo vale en la medida que es público. Correcto, sí, claro que sí. Ahí yo creo que una de las competencias, si la queremos llamar así, para la que había que preparar a un alumnado que va a recibir esto en un futuro, sería pues lo que hemos hablado siempre, la responsabilidad, lo que dices tú, ese trabajo para conseguir que desde pequeñito el alumno o alumna que vaya a desarrollarse en este entorno sea consciente de que sus actos tienen consecuencias y, Uh por -huh. tanto debe tener un poco de previsión y de saber estar, ¿no? Y de desarrollar este tipo de actividades. Hmm. Tenemos a Carlos Edutac, le saludamos porque la verdad que yo creo que es una de las primeras veces que interviene, con lo cual también nos puedes dejar alguna de las otras opiniones. Nos dice que hay que trabajar mucho la identidad digital porque debe de formarse a la vez que su identidad en el mundo real, es decir, identidad personal o física e identidad digital. Y eso es verdad, es decir, tienen que ir a la par. Y luego añadía que la responsabilidad y la coherencia con lo que quieren ser. Sí, estoy de acuerdo. Lo de la coherencia cuesta mucho. Yo creo que es... lo de la coherencia Sí, cuesta mucho. no Yo es una creo buena etapa, que ¿eh? incluso las vidas adultas que tenemos cada uno de nosotros, lo de ser coherente no siempre se puede llevar a término o no en todos los casos. Dice, sí, sí, otras veces he entrado, pero para profes. Ah, Carlos, muy bien. Es que claro, me cambias ahí la etiqueta. Para profes es otro canal de Twitch. Aquí tenemos digamos, como una serie de profes alocados o de streamers que se dedican a la docencia, no lo sabemos. Todo va a depender de cuánta gente se suscriba al canal. para, pues eso, para llevar y habitar
ir colonizando Twitch como un entorno de aprendizaje entre iguales o simplemente como un entorno en el que también lo podemos llevar a la educación. Y esta es una de las preguntas que durante el año pasado, que fue este confinamiento raro, ¿no? Que igual nos toca, sobre todo cuando surgió esto de que sales o sea, no podías moverte ni salir de la ciudad de Valencia, teníamos justamente esta idea, ¿no? Bueno, deberíamos de alguna forma intentar trabajar o desarrollar este canal de Twitch. Yo siempre he ido preguntando a las personas que han pasado por aquí que cómo ven el llevar este tipo de entornos al ámbito educativo. ¿Qué opinas? Porque además tú ya estabas streameando juegos hace años que yo no conocía Twitch. Así que cuéntanos. Pues a ver, no sé qué decirte muy bien, Ángeles. Pues Yo creo tu opinión, si estamos pues charlando. que es maravilloso, que es genial, que las iniciativas con lo que dices tú, con un poquito de ilusión, de implicación, consigamos trabajar en algo que al final sea un rendimiento que vaya a ser para el alumnado, que Ujú. mejore nuestra capacidad docente. Entonces yo creo que cualquier actividad que fomente eso es maravillosa y que con el entorno digital pues tenemos una oportunidad genial para aquellos que nos gusta, ¿no? Todo este mundo para abrir camino, como decíamos antes, con las Mm. generaciones de riders, pues para ir abriendo camino a que esto se normalice, se estandarice y que nos dé esas posibilidades que antes no teníamos. Hmm. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, pues hay varios canales. Está para profes, está también entre profes, luego Ágora abierto el suyo, está este Ticteando, está también Conectiza, Mestre Música. Es decir, cada uno de nosotros va intentando hacer, digamos, esta difusión de entornos en el que pues entras y haces el directo. Yo reconozco que este mes de diciembre pues no ha sido proclive a poder conversar mucho y no hemos cubierto ese rango de dos mensuales. Sí que es verdad que cuando empezamos pues había un pelín más de tiempo y era casi un poco a la carta, pero bueno, estamos ahí con esta segunda temporada. Y la verdad que otra de las preguntas, que lo digo por la hora, ¿vale? No sé si te has dado cuenta, pero casi que llevamos ya una hora de directo. Ostras, Eh, no, para nada. ¿Verdad? Qué guay. Es como los cafés. Sí, sí, Bueno, sí. una de las cosas importantes es ¿cómo crees o cómo te gustaría que fueran las clases o esta educación o qué echas en falta o qué crees que va a ser de aquí a nada esta transformación educativa? Desde tu punto de vista, tú que eres un profe joven. Pues a ver, yo lo que veo es que aún estamos, el currículum teórico aún nos lastra mucho. Creo que muchas veces por cuestiones de agenda, sobre todo en secundaria, que como bien hemos dicho se presta más, es más flexible. Evidentemente no puedo meterme, no puedo agregar eso a un bachillerato, ni mucho Ujú. menos, no lo pretendo. Pero sí, ese vamos a trabajar contenidos conceptuales, pero vamos a reducir esa carga conceptual para aumentar la procedimental. Ujú. No que ellos lean, no que ellos sepan, sino que ellos hagan, ellos vivan. Eso es Ujú. lo que creo que tenemos que ir incorporando con mayor asiduidad y intentándolo en la medida que podamos. Pues muy bien. Adrián, ha sido un placer acercarme al mundo de los eSports. Y como ves, pues yo creo que hoy al final hemos tenido bastante gente. Carlos nos comentaba que ellos también habían estado trabajando el tema, y es cierto, de los eSports, entrevistando a Junior Sport, que también hace cosas muy parecidas, ¿vale?
cómo estás llevando tú a cabo. Y te saco, dice, Sí, totalmente de acuerdo, la educación tiene que ser mucho más práctica de lo que es y más cercana al mundo real. Pues sí, te saco, en ello estamos, intentando acercarles un poco la realidad o incluso a veces aunando dos mundos que pueden estar bastante alejados. Pero bueno, en ello estamos y en ello lo intentamos. Así que, Adrián, muchísimas gracias. Felicidades, eres una de las personas que ha pasado por Ticteando en esta aventura de aprendizaje que ha sido todo esto. Dice, muchas gracias, Ángels, y muchas gracias a todos los que os habéis bueno, pasado por aquí a vernos y a mm, escucharnos. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. pero Me ha encantado. de todas formas, no os preocupéis, dice Héctor, que no hay mucho mundo real. Es verdad, no hay mucho mundo real. Es todo una reproducción de alguna realidad que ha sido. Pero sí que es verdad bueno, si no habéis podido acompañarnos en directo, no pasa nada. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis viendo el vídeo, que vais a tener acceso a él en YouTube. Así que muchísimas gracias. ¿Vale? Carlos, encantada de vernos por aquí. Y bueno, nos vamos a despedir hasta 2022. ¿Vale? Es decir, hoy han dicho algo así, no creáis que empieza 2022, sino que será la tercera temporada de 2020. Y he dicho, por Dios, que 2022 no sea la tercera temporada de 2020, sino algo nuevo y algo igualmente ilusionante como el resto. Pues felices fiestas para todos, como nos están diciendo Carlos. Adrián, muchísimas gracias por acercarnos todo el trabajo y la aventura de aprendizaje que estás haciendo con esos riders y con esa liga de eSports. Espero que vean el programa. Tus chicos, ¿vale? Porque ellos han sido el protagonista. Y quién sabe, igual vale la pena que vengan un día contigo y hacemos otra entrevista contando sus experiencias. Sería Mira, bien interesante. vaya Y, que sí. y señores, nos vamos encontrando. Volvemos en este... Sí, sí, tienen que venir. Está ahí el reto lanzado. Hay que hablar con ellos. Así que nada, nos vemos en el 2022, en enero. ¿Quién vendrá? Pues todavía no lo sabemos. Estamos pues lanzando cañas para pescar a gente que le apetezca pasarse por ticteando. Así que nada, si alguien de los que nos estáis escuchando os apetece venir, simplemente poneros en contacto, bien sea a través del correo o a través de las redes sociales. Os saludamos, feliz Navidad, feliz año, hasta luego, Adiós. adiós.